hay un sector de la sociedad española que se refiere a Pedro Sánchez como Perro Sánchez, ¿verdad? Y ahora, en su participación antes de dar el discurso, se les escapó o fue, que dicen que en política no hay casualidades, pero cuando lo anuncian para que empiece su discurso, no sé si conozcan la lucha libre mexicana, pero la lucha libre mexicana, cuando al luchador lo anuncian, le ponen una música de introducción en lo que el luchador mexicano recorre desde los pasillos hasta el ring, a donde va, bueno, le pone una música característica con su personalidad. Mira tú lo que le han puesto a Pedro Sánchez antes de empezar a dar su speech, su discurso en el Parlamento Europeo. No. Dear colleagues, we must have a support animal in the house. Colegas, debemos de tener un Dear animal colleagues, de can I now give apoyo the floor to the probablemente representatives of de the political terapia groups, en la Cámara. starting Tienen with la the palabra president los of the grupos EPP group, políticos. Manfred Empieza el Weber, for 4 presidente del... minutes. Ni ella se lo cree, ¿no? Dice, seguramente tenemos nuestros animales de apoyo alterados y por ahí se nos está escapando en el micrófono, pero luego se le vienen a la yugular a Pedro Sánchez personajes como Siegfried Muresan, que dice, ¿no? Señor Sánchez, no sea un obstáculo a la ayuda de la Unión Europea para los españoles. Le dije hoy a Pedro Sánchez en el pleno del Parlamento, la ley de amnistía puede bloquear los fondos europeos para España, pasó en Hungría, en Polonia y puede pasar en España. Luego cuando ves quién es este parlamentario y que es parte del Partido Popular Europeo, dices, ok, ya sé de dónde viene tan espontánea y genuina, pues, ola de insultos. Y luego, pues, encontramos también a este personaje que, bueno, arremete completamente contra Pedro Sánchez. Dice esto, mira. Señor Sánchez, usted pasará a la historia. Generaciones de españoles estudiarán en los libros de historia su comportamiento narcisista, manipulador, sin empatía y sin escrúpulos morales. Millones de españoles viven en el umbral de la pobreza y usted decidió esquilmar a las clases medias subiendo los impuestos y repartiendo los fondos europeos entre entes públicos para tejer su red de favores personales. Millones de europeos caminan inseguros por las calles, pero usted decidió rendir las fronteras a la llegada de la inmigración masiva, alimentando el negocio de las mafias de tráfico de seres humanos. Millones de españoles sin empleo y usted coloca a sus amigos en puestos de responsabilidad en un nepotismo sin precedentes. Y cuando los tribunales anulan sus decisiones, entonces pone en duda la legitimidad del Poder Judicial. Toda Europa le conoce ya, su narcisismo ha arruinado la presidencia española. Ninguno de los problemas que acechan a los españoles ha estado en la agenda europea. La política del agua, la defensa de agricultores y ganaderos frente a la competencia desleal extranjera, la lucha contra la despoblación. Y por si fuera poco, ahora quiere dar un golpe a la democracia, pisotear la Constitución y acabar con la igualdad entre españoles. Toda la política europea en los últimos 250 años ha ido orientada hacia la justicia, acabar con los privilegios y llevar el principio de igualdad ante la ley a sus últimas consecuencias. Y usted está en el camino contrario. Que se apruebe una ley especial manifiestamente inconstitucional para beneficiar a un determinado grupo de personas que cometieron los más graves delitos contra la nación es un retroceso de siglos. Que se prive a los jueces de su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado y que todos los jueces, sin excepción, denuncien su golpe al Estado de Derecho es un retroceso de siglos. Para usted, lo que ayer era inconstitucional e ilegal, hoy es necesario, porque tiene que pagar la factura que le han presentado aquellos para su personal supervivencia. Es el mayor acto de corrupción política de nuestra historia. Usted, su partido, su insensata propaganda carecen de toda autoridad y legitimidad. Son fruto de un engaño al pueblo español y de un acuerdo criminal fraguado en un sórdido hotel de Bruselas con una banda de saqueadores y prófugos de la justicia. Pero usted es tan cobarde que ni siquiera acudió a firmarlo personalmente. Mire, señor Sánchez, en febrero de 1936, un Frente Popular tan antidemocrático y antinacional como el suyo amnistió a quienes se habían levantado contra el orden constitucional republicano y la unidad de la nación. También alegaron que su motivo era la pacificación y la tranquilidad de la vida nacional.
Meses más tarde, el líder espiritual de aquellos 3 compáins se convirtió en el responsable político del asesinato de más de 8.000 españoles. He empezado diciéndole que pasará a la historia. Y pasará. Pasará a la historia como el presidente perjuro. Pasará a la historia por destruir las garantías del Estado de Derecho. Pasará a la historia por intentar destruir todo lo que nuestros padres y abuelos construyeron con esfuerzo. Pues ya sabemos que la derecha suele ser muy agresiva y Bouchet no se guardó nada. Me pareció que esto es parte del debate normal. Lo que sí me parece muy aberrante es que un foro como el Parlamento lo utilicen para hacer este tipo de agresiones, ¿no? O sea, poner a un perro a ladrar es inadmisible. Pero bueno, te quiero preguntar por esto, sí, pero también por el tema de la amnistía en España. ¿Qué piensas, Adrián, de ambas cosas? Pues por ir tocando primero lo del perro y tal, quiero aclarar que se trata, de hecho, de un meme que el PSOE apoyó, es decir, la gente empezó a compartir en redes un meme con un perrito que pone más sabe Perro Sánchez por perro que por Sánchez, y de manera inteligente Pedro Sánchez se montó en el meme, porque parecen tonterías, pero al final estos pequeños fragmentos, estas pequeñas imágenes aglutinan comunidades, aglutinan mensajes, y de hecho puede tener que ver con que ganara las elecciones. Es más, hace poco en una entrevista reconoció que el día de las elecciones lo decidió porque era el Día Nacional del Perro, ¿no? Así que lo de ponerle el sonidito es más como algo cariñoso, o no sé muy bien qué pretendían, si le pretendían hacer burla o no, pero él sabe, él conoce el meme, él lo apoya, ¿no? Luego, de la ley de amnistía. Yo no conozco lo suficiente como para opinar, porque es un tema que genera mucha controversia y demás. Por mi parte, considero que básicamente amnistiar a unas personas con tal de crear un gobierno con ellos no me parece lo más ético y lo más moral del mundo. Creo que sienta un precedente peligroso, y también considero que Pedro Sánchez, al final, por las ansias de tener un gobierno, es capaz de hacer esto y más cosas que van a generar mucha más polarización en España, que esto también toca un tema que usted mencionaba, ¿no? De cómo en una institución como la institución europea, que si uno de verdad es un soberanista y tiene sentido de Estado, pues va a una con el presidente de su país, y tiene que haber este sentido de Estado. En España no existe en absoluto este sentido de Estado. Lo vimos, por ejemplo, cuando España hizo estos comentarios en contra de Netanyahu y corrieron los partidos de derechas y de ultraderecha a besarle los pies a Netanyahu, que por otra parte Netanyahu es un aliado de Marruecos, Marruecos que quiere conseguir gas en las costas del Sáhara, en las costas de las Islas Canarias, y que también tiene armamento, y amenazan desde las televisiones de Marruecos con atacar España, ¿no? Entonces, Vox, que supuestamente es patriota y soberanista, vaya a rendirle pleitesía a Netanyahu en contra de lo que ha dicho el presidente de gobierno, cuando Netanyahu es aliado de Marruecos, cuando Israel es aliado de Marruecos, un país que en sus televisiones amenaza con matar a soldados españoles. Entonces, al final me parece todo un poco una pantomima, ¿no? También los comentarios del Partido Popular Europeo en contra de Sánchez, porque al final, si nos vamos a las votaciones en la Unión Europea, el PSOE y el PP, digamos, la derecha conservadora y el Partido Socialista votan en un 80% o un número brutal de legislación exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en España, ¿qué ocurre? Existe como esta esquizofrenia de la polarización, siempre están ensimismados en su guerra civil interna, y no existe este concepto de qué pasa más allá de los Pirineos, qué pasa más allá del sur de España, ¿no? Siempre están con sus debates internos, y eso cada vez se va haciendo más candente porque la situación en España cada vez es peor, la situación material para las personas, 1 de cada 3 niños españoles ya pasa hambre, y eso radicaliza a la población. Entonces, en vez de buscar una respuesta en vamos a cambiar nuestra política externa, vamos a cambiar cómo hacemos las cosas en la macro, pues estamos con estos debates. Hace unos días dijo Santiago Abascal que pronto a Pedro Sánchez querrían colgarle de los pies, ¿no? Que es una cosa gravísima. Y me hacía gracia porque cuando pasaba todo esto del noviembre nacional, que hubo unas protestas muy fuertes delante de Ferraz, visitó Victoria Nuland en esas protestas. No las protestas, estuvo en Madrid durante estos acontecimientos, y digo, si en vez de llamarse España se llamara Españistán, fuera un Istán,
ya le hubieran dado rifles de asalto a los manifestantes y ya no se hubieran montado aquí un operativo de cambio de régimen. Podemos dar gracia que todavía se considera una democracia europea. Si en vez de España fuera Españistán, nos hubieran montado ya un golpe de Estado. Entonces, la situación es muy tensa en España y lo va a ser más, porque la realidad, ya vemos que se pronostica una recesión fuerte, la realidad cada vez va a ser peor y por lo tanto estos choques cada vez van a ser más fuertes, ¿no? Decía Pablo Iglesias, que ahora tiene un programa que se llama La Base en internet, que mientras las izquierdas del mundo no entiendan que si no forman sus propios medios de comunicación y los medios de comunicación corporativos, los de más alcance, estén en manos de las derechas, siempre hay que estar remando a contracorriente. Dice, en política es más importante a veces lo que se dice del hecho que el hecho mismo. Si no aprendemos a comunicar, nos van a seguir arrebatando la narrativa y vemos este tipo de excesos. Yo no me quiero imaginar si este hubiera sido Mariano Rajoy, o si esto hubiera sido José María Aznar, o si esto hubiera sido Feijóo, que la derecha hubiera dicho qué humillante, qué aberrante, no podemos permitir que le falten el respeto a la insignia, pero como es Pedro Sánchez y más o menos ya están acostumbrados a agarrarlo de piñata, se le fueron a la yugular. Por equilibrio, déjame poner lo que respondió Pedro Sánchez. Celebro que después de 20 años en esta Cámara haya empezado a interesarse por lo que pasa en España. Pero si realmente quisiera ayudar, mi recomendación, señor Weber, es que conozca antes nuestro país y no se limite a repetir las proclamas infundadas que les pasan los colegas del Partido Popular Español. Dígame, señor Weber, ¿usted sabe quiénes son los aliados del Partido Popular en España? ¿Sabe cómo define Vox a la Unión Europea? Le cito textualmente, lo define como un megaestado federal parecido a la Unión Soviética. ¿O cómo se refieren a las instituciones comunitarias? Les cito textualmente, oligarquías degeneradas que quieren convertir naciones enteras en estercoleros multiculturales. ¿Sabe usted que su líder, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que, y le cito textualmente, España es un país encadenado por el cuello por la maquinaria despótica de Bruselas y roída por los pies por las autonomías? ¿Está usted a favor de estas declaraciones antieuropeístas, señor Weber? Porque son contrarias a un Estado federal, por cierto, muy parecido al Estado federal que tienen ustedes en Alemania. Y bueno, Weber no se quedó tan bien con la bolita y le respondió lo siguiente. Fast 5 Minuten mich direkt angegriffen. Und deswegen möchte ich nur eines klarstellen. In meinem Land, in Deutschland, und Sie wissen das als deutsche Kollegin der Sozialdemokratie, würden die Demokraten in der Mitte einen Konsens finden und gemeinsam eine Regierung bilden. Eine große Koalition, um rechts und links aus der Regierung herauszuhalten. Und er macht das Gegenteil. Nur um das klarzustellen. Se sintió atacado por la respuesta porque le dicen, bueno, si tú eres europeísta y estás bien y te estás aliando con estos y estos son completamente antieuropeístas, pues hay una gran contradicción que en Alemania no sería tan bien vista. Y se hace el ofendido, dice, me han estado atacando. También típico de la derecha, ser groseros, ser muy groseros y descalificar y elaborar campañas, pero cuando les reviras, entonces el grosero es el que revira y no el que originalmente se sale de control. Mira, es que todo esto surge también del hecho de que efectivamente la derecha se siente muy afectada porque Pedro Sánchez, para formar la coalición de gobierno en España, recurrió, vamos a decirlo como en México, a una pedacera de partidos pequeños para poder sumar curules y que tuviera el 50% más uno, ¿no? Para poder decir, formamos coalición de gobierno y yo soy. Y esto, Feijóo, pues fracasó, porque nada más era el PP y Vox. Ciertamente PSOE, el PP sacó más votos, pero al final tuvo menos habilidad para llegar a ese 50% más uno. Pero vaya que sí quedó Pedro Sánchez muy dañado en su imagen, porque apenas en las campañas electorales había dicho, no hombre, la amnistía no, es decir, como que a veces habla de más, pero luego el siguiente mes la vida le da una cacheta, una bofetada que lo pone a prueba para ver si lo que había dicho el mes pasado lo puede sostener, y luego lo que sostiene es una argumentación completamente contraria a la del mes pasado,
Por eso me recordó mucho esta canción famosa de Selene de si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Bueno, me parece que así Pedro Sánchez con el tema de la amnistía, que apenas decía, no hombre, los separatistas no tienen perdón de Dios casi, y de pronto ahora dice, bueno, es que somos la derecha reaccionaria contra nosotros los progresistas, y es ellos o nosotros, y pues hay que hacer sacrificios en aras de mantener las estructuras y defender nuestro proyecto caminando a pesar de las contradicciones. Dice, y entre en política dice, hay que elegir siempre entre escenarios malos y peores, y parece que ese es el escenario que le tocó lidiar, solo que es un cúmulo de contradicciones una tras otra, Adrián. Es decir, ¿a cuál Pedro Sánchez le confías? ¿Al que un día dice una cosa o al que al día siguiente dice exactamente lo contrario de lo que había dicho un día antes? Por ahí me parece que va la Sí, sí. crítica brutal. Sí, al final es algo que caracteriza al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? El cinismo. Entonces, esto que hablábamos de la teoría del mal menor, ¿no? Pues en Estados Unidos llevan con la teoría del mal menor décadas y fíjense cómo está la población de ese país, 100.000 muertos por sobredosis de fentanilo al año, ¿no? Entonces, este concepto de que Pedro Sánchez es algún baluarte antifascista, yo considero que Pedro Sánchez y su gobierno son precisamente una fábrica de fascistas. ¿Por qué lo digo? Este cinismo. Tenemos a Pedro Sánchez que se proclama como un adalid, un baluarte en contra del fascismo, pero ¿qué ha hecho en Ucrania? Armar, financiar y blanquear el nazismo, ¿no? Luego, por otra parte, si nos vamos a la realidad material de las personas, porque entre la izquierda española existe este concepto de los fachapobres, ¿no? Que es que la gente es tontita y por eso vota a la derecha. No, más gente vota a la derecha o partidos extremistas porque sus condiciones materiales son paupérrimas y por lo tanto optan a opciones más radicales, como pudiera ser, por ejemplo, el caso de Milei en Argentina. Gente que está harta de la teoría del mal menor, que está harta del business as usual, dice, vale, pues rompo la baraja, rompo con todo. Y Pedro Sánchez es una fábrica de esto. ¿A través de qué? A través de la política exterior de la que nunca hablan. Nunca se habla de geopolítica, nunca se habla, por ejemplo, de las sanciones europeas que han destruido a la industria y que tendrá un efecto brutal sobre la propia España. La inflación de España se ha comido los sueldos hasta el punto de que nuestro poder adquisitivo se ha retrotraído a los niveles de hace 20 años. Eso es lo que alimenta el fascismo. Luego el circo electoralista, el circo mediático, en eso son muy buenos, ¿no? Pero en realidad, la figura de Pedro Sánchez a mí me parece muy cínica y me parece que precisamente está creando un caldo de cultivo perfecto para Vox y los que vengan después, que incluso podrán ser más radicales que Vox. Que por otra parte, Vox, como un pequeño dato, fue fundado con dinero de una organización considerada como terrorista de Irán, sionista, ¿no? Pro-sionista. Entonces hablan mucho de la Unión Europea, qué denostada, qué mala. A mí me parecen unos melonis más. La mujer Meloni, ¿no? Que decía que, bueno, la Unión Europea, en cuanto que llegó, se arrodilló y dijo, yo soy neoliberal y soy atlantista. Entonces, al final, en todo el arco parlamentario español tenemos lo mismo. Neoliberales atlantistas, con un discurso de odio, con un discurso polarizador, llamando a los otros, deshumanizando al otro, ¿no? Que es de lo que se trata en esta democracia parlamentaria, pero en el fondo son un poquito más de lo mismo, ¿no? Y esto es lo que nos deja a los ciudadanos de a pie que queremos ver verdadero cambio, nos deja en orfandad política, ¿no? Porque cuando quieres creer en políticos que sean leales a los principios que te venden, porque tú votas por los principios que te venden o que te socializan, pero cuando llegan al poder se empiezan a comportar exactamente igual que la contra. Y peor aún, bueno, no sé si ya esté pasando en España, pero en México fíjate que está pasando mucho. Muchos les decimos chapulines a muchos de los políticos que tienen una imagen bastante quemada, bastante afectada, que son o pertenecieron a partidos que hoy en día son bastante repudiados en México de la derecha, el PRI y el PAN, por ejemplo, ahora ya los ves en Morena. Entonces, cuando ves que han pasado casi 5 años, 6 años de gobierno de Morena, y sobre todo en los niveles municipal, en el nivel estatal, no sé cómo le digan en España, aquí a las provincias o a los departamentos, aquí les decimos estados. Sí, como comunidades autónomas. A Y las eso es comunidades autónomas. precisamente, eso es exactamente Vox. Vox es todos los despojos del PP
a Santiago Abascal, sin ir más lejos, le puso Esperanza Aguirre una oficina que estuvo cobrando por no hacer nada o por no hacer prácticamente nada durante un montón de años. Vox no es más que una decisión del PP, pero que intenta dar esta imagen más radical, ¿no? Así que es exactamente como lo que usted está mencionando. Y finalmente, pues quedamos en orfandad política, porque si dices, estoy votando por la opción A, porque no se parece a la opción B o a la opción C, pero resulta que luego funcionarios de esos partidos vienen a engrosar las filas de la opción A, porque la opción A prometió ser diferente y gobernar distinto, híjole, le ponen a la gente, al ciudadano de a pie, muy complicado, y luego se preguntan por qué cada vez accede menos personas a votar, ¿no? ¿Por qué no va el 100% de las personas a elegir en los diferentes niveles? Bueno, pues son parte de la respuesta. A veces hasta parece que esa es la intención, desincentivar la politización de las masas en lugar de finalmente potenciar de manera cultural tenemos que ir a votar, tomar el destino de nuestras vidas en nuestras propias manos y no dejárselo a los peores, es decir, no ser como parte del gobierno de los peores, porque finalmente es gracioso ver a un político que hace payasadas como Milei, por ejemplo, en Argentina, pero oye, ya devaluó en 110% el peso argentino. Y luego fíjate cómo termina gritando, ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Y levántense todos porque ya me voy a parar. Es como de, eliminas los ministerios sociales o los fusionas y terminas dejando los policiales, el de interior, el de seguridad, el de justicia y el de relaciones exteriores. Es decir, todo lo contrario al eslogan que pronuncias, Adrián. Y esto lo vemos cada vez en Europa y en América Latina. Pues yo considero que la razón de ser de esto es, al final, se trata de un circo mediático, ¿no? Pero los poderes están detrás, al final, de todos estos grandes partidos. Entonces, yo el consejo que le daría a la ciudadanía es que dejemos de esperar estas figuras mesiánicas, estos partidos políticos, eduquémonos, organicémonos, porque yo lo digo mucho esta frase, y es que el único salvador que hay es el que vas a ver cuando te mires al espejo. Esa es la única forma que podrás ejercer de contrapeso a estos grandes partidos, porque simplemente son las dos caras de la misma moneda. Yo digo, digamos, el PSOE, Podemos, Sumar son el sistema neoliberal atlantista, es decir, un sistema económico prácticamente criminal, una obediencia ciega a un imperio que fijaos lo que ha hecho en Ucrania, fijaos lo que está haciendo en Israel, obediencia ciega pero con la careta de los derechos humanos. Cuando eso se empieza a caer, pues simplemente entran al poder los mismos neoliberales y atlantistas, pero con la careta de la reacción, de aquí los zurdos, vamos a ir a por ellos, y al final las políticas son más de lo mismo, ¿no? Por lo tanto, confiar en partidos políticos, sé que, como usted dice, es muy duro la orfandad que uno siente, pero el primer paso para cambiar la realidad está en reconocerla, ¿no? Nuestra salida no va a venir de estos políticos que al final no es que fallen en sus decisiones, si ellos son muy buenos en lo que hacen, pero lo que pasa es que las órdenes no las toman de los que deberían de tomarlas, que somos los ciudadanos, sino que las toman de arriba, ¿no? Entonces existe este dicho que dice, si cogieras los 40 primeros nombres de la guía telefónica y los pusieras en el gobierno, harían seguramente un mejor trabajo que estos políticos. ¿Por qué? Porque se deberían al bien común, que esa es la cuestión fundamental que falla. Entonces, hay que educarnos y hay que ejercer presión para que nuestros políticos por lo menos se ciñan al bien común. Y luego yo ya tengo, digamos, mis planes y mis locuras de intentar montar precisamente una organización donde cada uno, de una manera democrática, transparente, pues nos podamos organizar para intentar cambiar este modelo, ¿no? Pero eso ya es para otro episodio muy en el futuro, ¿no? Pues mira, lo importante es que está concebida la idea y después el tiempo irá marcando la pauta para que pues, se materialice, porque finalmente las cosas que vemos palpables y materiales, mi querido Adrián, por ambiciosas que parecían en un principio, salieron de sueños, salieron de ideas y ahí están ya materializadas. Así que quiero agradecerte de verdad muchísimo tu honestidad intelectual, tu capacidad para fundamentar y argumentar con base en fuentes y tu pensamiento, tu juicio crítico, mi querido Adrián. Gracias por eso. Y yo quiero invitar a las personas que nos están viendo a que te sigan en tu canal de YouTube como el Doomer Noticias, que ya va creciendo, ahí va, mira, ahí va, qué bueno. Y también que te sigan en el Doomer, en tu cuenta de Twitter, en donde aportas un montón de información, un montón de contenido y además
siempre le terminas ofreciendo a la gente los links, la fuente directa a donde la gente puede ir a visitarte. Aquí está el Doomer en X, en Twitter. Las personas que tengan, pues usen esta plataforma, arroben y pongan el _Doomer, así como pueden observar. Voy a acercarlo para que la gente lo vea, conozca el logo. Vamos a dejarlo también en la descripción de este video para que se les facilite más seguir a Adrián Fernández el Doomer y que puedan pues estar escuchando sus reflexiones, sus análisis, que es de verdad muy valioso y muy interesante. Adrián. Te agradezco muchísimo la invitación, la verdad que lo he pasado genial. Estaba un poco nervioso, ya sabía yo que me iba a pasar algo de esto, que me iba a quedar en blanco, así que pido disculpas, le pido disculpas a usted y a su audiencia y espero que les haya parecido un programa interesante. Y nada, pues que si me quieren seguir, ahí tienen mi cuenta de Twitter, mi cuenta de YouTube, donde hablamos de estas cuestiones. Y es que no tengo suficientes palabras para agradecerle. Y de verdad que es que también me lo paso muy bien y yo creo que se nota. Así que ha sido un gusto charlar con usted y muchísimas gracias a la audiencia. Espero que también les haya gustado y les haya parecido interesante, que al final es lo más importante, ¿no? Bienvenido, Adrián. Te mando un fuerte abrazo hasta Muchísimas Australia gracias. y nos vemos pronto. Otro de vuelta. Un saludo, Gracias. hasta luego, nos vemos.